Hermanos, damos gracias al Señor una vez más por permitirnos reunirnos en nombre de Él. Estoy algo contento porque ya vamos terminando el libro de Ageo. Ha sido una linda travesía, ¿no? Ver cómo el Señor obra por medio del profeta Ageo, ver muchas veces cómo es el corazón del hombre, que el Señor lo llama a hacer su obra y Él muchas veces decide dejarla a un lado por ocuparse de su casa, por ocuparse de sus negocios. También veíamos que el Señor quiere que nosotros le sirvamos de una manera santa, de una manera limpia, porque nos estamos acercando a Él, nos estamos acercando a un servicio que es solemne, mis hermanos. Y bueno, el Señor merece toda reverencia, merece toda solemnidad. No podemos servirle de cualquier manera, no podemos servirle con inmundicia, mis hermanos. Y ya vamos finalizando, amados hermanos, y empezamos a ver la última profecía. Esta última profecía que va a traer esperanza, mis hermanos. Y pienso que el Señor ha sido bueno con nosotros porque creo y estoy seguro de que este mensaje llega en un tiempo específico. En estos tiempos en que estamos viviendo, donde se ve todo tan agitado, todo tan turbado en nuestro país, a nivel internacional y demás. Hermanos, entonces vamos a abrir Ageo en el capítulo 2 y ya es la última parte, mis hermanos, el último mensaje que vino de parte del Señor por medio del profeta Ageo hacia Zorobabel, y vamos a estar leyendo 3 versículos, hermanos. Entonces dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, en junio de 1940, Europa ya había caído casi por completo ante el ejército nazi. Inglaterra estaba sola enfrentando la amenaza de invasión más grande de toda la historia. La Luftwaffe, hermanos, que fue la fuerza aérea de Hitler, bombardeaba las ciudades noche tras noche, dejando aproximadamente 40.000 civiles muertos. Aquí se destruían tanto hospitales como iglesias, las fábricas eran quemadas, eran incineradas, destruidas. Habían constantes ataques, mis hermanos. Y en medio de esta situación, el miedo estaba en todos lados. Nadie sabía si la nación resistiría. Era lo que los historiadores llamaron la noche más oscura, mis hermanos. En medio de esa desesperanza, Winston Churchill, el primer ministro, dijo algo memorable: no hay nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, pero nunca nos rendiremos. Él sabía que la fuerza humana por sí sola no bastaba. Y él hizo un llamado a la nación, hermanos. El llamado a la nación fue a orar y a depender de algo más grande que de los ejércitos y que de cualquier estrategia militar. Debido a que la nación se inclinó y empezó a orar, sucedió algo extraordinario, hermanos, y fue que una feroz tormenta de nieve y fuertes lluvias llegaron a Inglaterra. Y eso, mis amados hermanos, detuvo el avance del ejército nazi, dificultando la logística, dificultando que sus tropas y sus vehículos avanzaran. Y esto permitió regalarle un poco más de tiempo a la nación de Inglaterra para reorganizarse y resistir, mis hermanos. No fue solo la tormenta, ni solo la valentía, sino la combinación de la estrategia y el valor de la fe lo que cambió la historia. Winston Churchill, hermanos, hay una película de él. Ese varón dijo: estamos prácticamente perdidos, nos van a invadir. Lo único que queda hacer es orar.
Y el Señor respondió: cuando los tronos, hermanos, y los poderes del mundo parecen invencibles, Dios actúa. Y mientras los reinos tiembla, Él afirma a sus siervos, levantándolos como anillos de sellar. Churchill fue ese instrumento, mis hermanos, en las manos de Dios para ese momento histórico. Sin corona ni ejército, pero con fe y oración y determinación y dependiendo del Señor. Hermanos, este cierre del libro de Ageo llega de verdad que en un momento profundamente significativo. Si nosotros vemos en el mundo en que vivimos, parece que está convulsionando, parece que hay ciertos dolores de parto, mis hermanos. Vemos cómo hay tensiones geopolíticas entre potencias, quizás Rusia versus Ucrania. Vemos lo que pasó el mes anterior, que Estados Unidos entró a Venezuela. Vemos tensión de el presidente Trump queriendo como gobernar todo, Groenlandia. Bueno, él quiere como expandirse. Seguimos viendo cómo de verdad el mundo está sumergido en tanta guerra, cómo está sumergido en tantos dolores de parto. Y sin olvidar también Israel, hermanos, que tiene guerra como con otros 3 países. Y esto pone una situación o nos pone como en medio de una crisis donde llega como una expectativa de inseguridad, mis hermanos. Es más, aún nosotros aquí en Colombia tenemos la incertidumbre de este año de quién va a gobernar, tenemos la incertidumbre de cómo va a ser la economía, de cómo vamos a enfrentar los desafíos de la vida diaria. Y parece que hay muchas nubes a nuestro alrededor, ¿cierto? Vemos que la situación quizás se pone algo apretada, algo ajustada. Pero, mis hermanos, Ageo el día de hoy nos va a recordar que hay un Dios y ese Dios es el Dios que mueve la historia. Y que actúa incluso cuando todo parece perdido, hermanos. Aun cuando la noche parece más oscura, ahí el Señor viene a alumbrarnos, hermanos. Es por eso que nosotros como creyentes debemos esperar la venida del Señor aquí a la tierra. Y vamos a empezar ahí en el versículo 20, mis hermanos. El primer punto que vamos a tocar es el colapso de los reinos del mundo. Dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros, y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Hermanos, esta ya es la 4ª profecía. Nosotros hemos visto cómo el Señor se viene dirigiendo al pueblo. Hemos podido ver cómo el Señor se viene dirigiendo a los sacerdotes cuando le hacía las preguntas. Y ahora vamos a ver que el Señor se dirige al gobernador. Nosotros sabíamos que Zorobabel había llegado del cautiverio de Babilonia y era el gobernador, era quien estaba a cargo de la reedificación del templo. Ahora el Señor quiere hablarle al rey. Recordemos que aunque quizás Zorobabel no estaba nombrado como un rey, él era como una especie de príncipe, hermanos. Él era el que tenía a su cargo todo el tema de la edificación. Y nosotros empezamos a ver cómo esta última palabra, mis hermanos, viene ya destinada al liderazgo. Y es importante cuando el Señor quiere empezar a hacer algo, hermanos, el Señor empieza a hablarle a los líderes. Cuando el Señor quiso liberar al pueblo de Egipto, ¿trajo a quién? A Moisés y Aarón, ¿cierto? Para que ellos proclamaran que iba a haber libertad, que el Señor los quería fuera de Egipto, para que fueran a adorarle al Señor, ¿verdad? Entonces siempre el Señor quiere empezar a hablar algo con su pueblo. Él empieza con el liderazgo primeramente, Él los llama, Él los capacita. Acuérdense, Moisés, ¿cómo era? No, yo no sé hablar, Señor. No, Señor, y si no me creen, no, diles que vas de parte del yo soy, está contigo. Entonces empezamos a ver eso, que los líderes van a empezar a comunicar esas verdades y nosotros debemos, hermanos, estar atentos a la palabra que sale de acá del púlpito, de los líderes, de los maestros, porque el Señor los ha puesto por algo
y el Señor ha permitido que su palabra venga por medio de cualquier hermano que el Señor le permita estar acá. Bien sea quizás hasta algún hermano que escuchamos una predicación por YouTube. Debemos estar atentos a la palabra. Ahora, mis hermanos, esta última profecía tiene un tono claramente escatológico. Esto se da en el mismo día en que el tercer mensaje fue entregado. Recordamos que el tercer mensaje había sido entregado en el mes de Kislev, que eso más o menos es en diciembre, y aproximadamente el 18 de diciembre. Esta palabra viene cargada de estímulo, viene cargada como de energía, hermanos, como que ellos ya estaban como aplacados, como bueno, ¿qué va a ser de la situación? Porque recordemos que ellos no tenían recursos económicos, ellos venían del cautiverio. Vemos que también se habían levantado los samaritanos en contra del pueblo, había oposición, la obra del Señor había quedado parada durante 16 años, había venido el desánimo. Entonces imagínese usted toda esa cantidad de situaciones, y ahora esta palabra llega para brindarles ánimo en el presente y para permitirles ver hacia el futuro, hermanos, lo que va a pasar. Ahora va a fortalecer la fe y la esperanza, e indica que Dios va a hacer algo por medio de Zorobabel. Esto es un mensaje de victoria. Dios promete la victoria para su pueblo. Él promete destruir todo poder político y militar, todo aquel que se oponga a la edificación del reino. Es decir, que esta profecía apuntaba a que Israel sería como una potencia mundial, hermanos. Vamos a verlo. Es una tremenda profecía porque, como les decía, no había dinero, solo habían ruinas, no había ejército, y Dios prometió que lo haría, hermanos. O sea, es algo totalmente contradictorio, porque el Señor les va a decir: yo voy a destruir todos los tronos, voy a poner el trono de Zorobabel, pero cuando tú miras y dices, es que no tenemos nada, no hay ejército, no hay dinero para invertir, o sea, todo estaba en contra. Entonces, por eso cobra un mayor sentido aquí esta profecía. Hermanos, y nosotros debemos mirar 4 aspectos que nos muestran estos versículos. 4 reinos que nos van a mostrar cómo esos reinos van a colapsar y cómo el Señor va a establecer este reinado. Yo quiero hacer un paréntesis, hermanos. Zorobabel, hermanos, Zorobabel no vio nada de esto, hermanos. O sea, esa profecía que le entregó a Jehová a Zorobabel, él no la vio. No, los historiadores datan de que eso no sucedió. Entonces, se llega a pensar que Zorobabel es un tipo de Cristo, y que el reino que se va a establecer es el de Cristo, que todo apunta también en Apocalipsis, en Tesalonicenses, que veremos al Señor venir. Entonces, es importante tener eso presente. Ellos, como tal, en la temporada o en el tiempo en que estuvo Zorobabel, ellos no vieron todo esto que el Señor dijo que iba a hacer. Más aún así, nosotros debemos entender que esta profecía es para nosotros, hermanos. Listo, vamos entonces a empezar ahí. Dios es quien conoce los destinos de la historia. Hermanos, aquí en estos versículos nosotros empezamos a ver que Él dice que Él hará temblar, ¿cierto? Que Él hará temblar los cielos y la tierra, ¿cierto? Ahora, uno empieza a mirar que esa palabra temblar, ¿qué significa? Y es como ondular, mis hermanos, como que empiece una vibración fuerte, como que haya un cataclismo, mis hermanos, como que haya un sacudón de todo el universo. Y precisamente eso es lo que va a suceder. Parece que todo el universo va a ser removido y es Dios quien va a venir a gobernar. Es Dios quien va a permanecer, hermanos. Todo en este mundo es removido, pero el trono del Señor Jesucristo no es removido. Es para siempre. Hermanos, no sé si ustedes ven la similitud que hay entre Ageo 2, 20 al 22 y entre Mateo 24, 29 al 30. Yo lo voy a parafrasear para que no vayan y ganar un poco de tiempo. Ustedes recuerdan que ahí dice que la venida del Mesías va a venir acompañada de grandes desastres cósmicos. ¿Se acuerdan que ahí dice que el sol se oscurecerá? Dice que la luna perderá su resplandor. Dice que las estrellas caerán del cielo. En otras palabras, ¿qué es eso? Se están estremeciendo los cielos. Y sigue diciendo: y verán al Hijo del Hombre y todas las tribus se lamentarán.
bueno, la tierra también se va a estremecer cuando vea a Cristo venir y cuando digan cuántas veces nos anunciaron el Evangelio, cuántas veces nos predicaron de Cristo, cuántas veces yo hice caso omiso, yo pensé que no era el tiempo. Y ahora es verdad, lo tengo ante mis ojos. Todo ojo le verá, hermanos. Todo ojo le verá a Cristo, crea o usted no haya creído en Cristo. Y se va a estremecer la tierra, hermanos. Imagínense esos días cómo van a ser. Angustia, lloro, llanto. De muchos diciendo, me predicaron el Evangelio, me hablaron de Jesucristo, de que solamente por medio de Él, creyendo en Él, teniendo mi fe, depositando mi confianza solamente en Él, podía ser salvo. Y yo lo arrojé a la basura. Qué lamentable, hermanos. De toda tribu, de toda nación pasará. Vemos la tierra estremecida. No quisieron reconocerlo, lo lamentarán. Aquellos que vivieron una vida sin Dios se lamentarán. Aquellos que rechazaron al Hijo de Dios serán estremecidos, serán removidos, hermanos. Es importante reconocer, hermanos, que Dios gobierna todo el cosmos. Dios le dice algo al cielo y el cielo tiene que obedecer. Dios le dice al mar que se agiten las olas y las olas se tienen que agitar. Dios dice que soplen los vientos y los vientos se agitan. Él gobierna todo el cosmos. Él es el único que puede hacer temblar el cielo y la tierra. Y nosotros, hermanos, debemos reconocer algo, que las riendas de la historia, las riendas de nuestras vidas, no están en manos de los poderosos, no están en manos de ningún poderoso de este mundo. Es más, hermanos, esos poderosos serán sacudidos, serán humillados, abatidos. Los tronos de este mundo, hermanos, serán aniquilados, serán destruidos. ¿Para qué? Para que se implante el reino de Dios. Hay veces uno dice, wow, la guerra. Trump, es temible para algunos. Putin, wow, es temible. Ve uno el presidente nuestro y uno dice, también es un loco más. ¿Sí vieron que esta semana salió diciendo que Cristo se había acostado con María Magdalena? ¿Sabe qué está haciendo? Está atacando la palabra, está atacando a Cristo que es santo, a Cristo que no tiene pecado, hermanos. Eso nos debe escandalizar, hermanos, como cristianos. No podemos dejar que cualquiera venga a blasfemar el nombre del Señor y nosotros callados como si nada. Es Cristo, es su Señor, es quien murió por usted en la cruz. No callemos, hermanos. Él es poderoso. Él es quien va a reinar por encima de Trump, de Petro y de todos estos que se creen poderosos hoy día. Él implantará su reino. Hermanos, el Señor conoce la historia. Él es el que pone reyes y quita reyes. A través de todos los tiempos, Él lo sabe. Ahora, mis hermanos, ya vimos que Dios controla la historia. Y en medio de estos versículos, Dios también nos va a mostrar que cuando se venga a implantar el reino de Él, Él va a anular unos símbolos que son grandes para el ser humano. Lo vemos ahí. En el 21 dice, habla gobernador de Judá diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra. Y dice, y volcaré el trono de los reinos y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Y volcaré el carro y a los que montan en él caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Hermanos, en los tiempos antiguos, los carros, los jinetes, los caballos, eran la mayor expresión de fuerza militar, eran la mayor impresión de fuerza de un imperio. Eran esos ejércitos que iban a conquistar las tierras. Sin embargo, dice que Dios los destruirá, hermanos. O sea, ustedes se han visto, hermanos, quizás por videos, ustedes han visto un desfile de Corea del Norte. Corea del Norte se ve imponente, hermanos. Salen todos sus ejércitos marchando en escuadras. Ninguno se desorganiza. Y detrás de ellos vienen misiles. Han invertido mucho en armamento nuclear. Y uno dice, wow, esto es imponente. Un ejército simboliza algo grande de la humanidad, algo grande de la nación, ¿cierto?
Entonces dicen muchos, no ataca Rusia o no ataca Corea del Norte porque tienen un gran ejército o lo piensan más. Y en medio de esta semana, hermanos, yo veía un reportaje de Corea del Norte de cómo es el cristianismo allá, hermanos. Los hermanos no se pueden reunir. Prácticamente ellos están sitiados en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y allí predican el evangelio, pero a casi todos los encarcelan, casi todos están en trabajos forzosos. Y hermanos, de verdad que yo decía, Señor, y esta dictadura lleva mucho tiempo, si no estoy mal, como 40 años. Y yo decía dentro de mi cabeza, Señor, ¿tú por qué permites esto? O sea, ¿por qué permites que nuestros hermanos sufran allí? ¿Por qué permites que Cristo no pueda ser predicado con libertad? Decía que los hermanos ni siquiera podían pasar a Corea del Sur porque era la frontera más militarizada y que huían prácticamente hacia China, que es también otra dictadura donde no permiten predicar el evangelio. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué tú permites todo esto? Y leyendo estos versículos, hermanos, yo sentía que el Señor me respondía y era como de gran consuelo. ¿Por qué tanto tiempo así, Señor? Bueno, les estoy dando su tiempo, porque yo voy a venir a gobernar. Yo voy a quebrantar esos ejércitos tan imponentes que se ven. Yo voy a quebrantar a Kim, que es el príncipe allá de Corea del Norte, porque allá se le tiene que rendir culto a la familia que está gobernando. Kim, vas a ser derribado, la verdad, por el Señor. Hermanos, imagínense ustedes esos ejércitos poderosos. Rusia, Corea del Norte, Japón, esos ejércitos van a ser trastornados, esos van a ser desmenuzados, van a ser destruidos, no van a prevalecer. Eso no es nada delante del Señor, no hay ninguna fuerza o poder que pueda resistir el brazo poderoso del Señor. Y es ahí donde nosotros debemos empezar a mirar. Es ahí donde nosotros debemos empezar a confiar, hermanos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto se va a poner mejor? No se va a poner mejor, hermanos. Si usted ha leído la palabra, debe saber que van a venir tiempos difíciles. Tiempos en donde la tierra va a tener dolores de parto, rumores de guerra, enfermedades, plagas, pestes. No se va a poner mejor, mis hermanos. Pero lo lindo de mirar un pasaje escatológico, mis hermanos, es tener los ojos puestos en Cristo. Es saber que Él va a venir a gobernar, que Él es nuestra esperanza, que en Él vamos a tener la tranquilidad y el sosiego que nuestra alma necesita, hermanos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso eso, hermanos! Porque uno vive el día a día con ansiedad, a veces uno prende el televisor, escucha las noticias y el corazón empieza a turbarse. Parece que no hay esperanza y uno dice, mis hijos, en este mundo tan duro, tan cruel. Pero hermanos, hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Cristo cuando Él venga a reinar. Eso debería hacer arder nuestros corazones, hermanos. ¿Quién no anhela ver al Señor? Lo ha prometido, Él volverá. Hermanos, entonces vemos un tercer punto. Dice, Dios los entrega a su propia locura. Ahí en ese mismo 22 dice que cada uno por la espada de su hermano va a caer, va a morir. El colapso del poder de las naciones, mis hermanos, provoca pánico y confusión, por lo que los pueblos van a caer uno a espada de otro. Los hombres en su locura se destruirán ellos mismos. Como ustedes se acuerdan de los madianitas en los tiempos de Gedeón, mis hermanos, que los hombres se lanzaban contra sus propias espadas y que se confundieron. Vamos a leerlo ahí en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Tremendo, hermanos.
Mire cómo el Señor turbó el pueblo. Estos hombres fueron aturdidos, fueron confundidos y ellos empezaron a matarse entre ellos mismos. Ellos veían a su compañero y lo mataban. ¿Ven la intervención divina, hermanos? ¿Ven cómo el Señor puede confundir la mente de los ejércitos? Y parece que eso mismo, de acuerdo a esta profecía, es lo que va a suceder. Se van a matar los unos a los otros, hermanos. Es decir, que el compañero, así como lo vimos ahí, que dice que después de que hubieron acabado con los que supuestamente estaban aliados, después cada uno empezó a acabar con su compañero. Algo muy loco. Entonces vamos a ver la intervención divina de Dios. Vamos a ver que aquí, hermanos, también no va a escapar ninguno. Ninguno que sea impío, ninguno que se haya levantado en contra del Señor. Hay un salmo que dice que por qué las naciones se reúnen en contra del Señor y se amotinan para planear en contra del Señor. Y el Señor dice que Él está sentado en su trono y que Él se ríe de ellos. Tremendo. Cuando el hombre se quiere levantar en contra del Señor, el Señor solamente se ríe. Tremendo. Y esto también nos debería a nosotros poner a pensar. ¿Cuáles son quizás esas cosas que se levantan en contra del Señor? Bueno, ideologías de género que van en contra del Señor. El Señor se ríe de eso. Matrimonio homosexual, ¿cierto? Cuántas cosas que este mundo retorció muchas veces saca el corazón del hombre. El Señor se ríe de todos esos planes que van en contra del Señor. Los abortos, el Señor también se ríe de eso. Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor va a trastornar a los compañeros, o sea, que se maten entre ellos. Ahora, en otro punto, hermanos, dice que los reinos de este mundo van a pasar. Dice que vale la pena resaltar que ellos derriban no solamente los tronos, sino los tronos, hermanos. No es solamente un trono, sino los tronos. Todo aquel que se levante. Y Él destruye la fuerza de los reinos, de las naciones. Es más, hermanos, los reinos de este mundo gobiernan muchas veces inspirados por el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿cierto? Satanás es el príncipe de este mundo. Él parece ser el Dios de este siglo, actuando con el espíritu de anticristo, con todo lo que va en contra de Cristo, de su persona. Pero este trono de violencia, mis hermanos, será deshecho. Aquel que se sienta en este trono, mis hermanos, mundano, será quebrantado repentinamente. Los reinos de este mundo van a pasar. Y el reino del Señor, Cristo, va a reinar, hermanos, por los siglos de los siglos. Ahí en Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, hermanos. Qué precioso ver que el Señor va a venir a gobernar. ¿A usted no le gustaría que Cristo fuera su gobernador? Un gobernador justo, un gobernador lleno de misericordia, un gobernador perdonador, un gobernador, hermanos, que no ha querido sino lo mejor para usted. Lo mejor, no le quepa duda. Nos limpió del pecado, nos perdonó, nos santificó, tiene misericordia de nosotros día tras día. Hermanos, en el reino del Señor ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más dolencia, ya no van a haber más lágrimas. ¿No anhela usted eso, hermanos? ¿Cuántas veces peregrinando en medio de este mundo hemos tenido que llorar? ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar vergüenzas? ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar la enfermedad, la aflicción, la muerte de un ser querido? Y ahora, mis hermanos, qué gozoso va a ser ese día cuando Cristo venga a reinar. Vida eterna, hermanos. No habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor. Qué glorioso, hermanos.
Hermanos, esto debería avivar nuestra fe. Esto debería hacer que nosotros tuviéramos confianza de cómo la iglesia va a salir victoriosa. Aun cuando vemos que el mundo se derriba, aun cuando vemos que el mundo se cae a pedazos, aun al ver el colapso económico, político, militar, esto nos debe llevar a pensar y apuntar a un solo hombre, hermanos. ¿Quién es ese hombre? Jesús, Cristo, hermano, el escogido. Nos da esperanza para seguir adelante. Nos da esperanza para cuando venga la persecución, cuando venga un mal gobierno, cuando vengan las guerras, cuando venga la dificultad. Miremos a Cristo, hermanos. Muchas veces nuestra alma se turba, hermanos. Muchas veces nuestro corazón deja de estar en el Señor porque nos miramos mucho a nosotros mismos, porque miramos mucho las situaciones y nos pasa como Pedro. Pedro le dice al Señor que si podía ir en medio de las aguas hacia donde estaba Cristo. El Señor le dice que sí. Él empieza a caminar y dice que en un momento la tormenta se puso compleja y que él quitó la mirada de Cristo. ¿Y qué pasó? Se hundió y se empezó a ahogar. Pero ahí estaba también el Señor y le dice: fue porque quitaste la mirada de mí. Necesitábamos poner en estos tiempos la mirada en Cristo, hermanos. ¿Van a venir situaciones difíciles? Sí. ¿Van a venir quebrantos? Sí. Pero con la mirada en Cristo, hermanos, vamos a salir victoriosos. Hermanos, vamos a leer el versículo 23. Este segundo punto es la victoria triunfante del reino de Cristo. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquellos que piensan que esta profecía era una especie de panfleto político y de conspiración contra los persas para ese momento, o para promover la ascensión de Zorobabel como rey de los judíos, están equivocados. Porque una vez nosotros vemos que esos acontecimientos no ocurrieron en los días y en la vida de Zorobabel, es claro que esa promesa fue dirigida como representante de la línea de David, por lo cual la promesa espera aún el cumplimiento. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esta promesa como tal no era para Zorobabel y para ese tiempo, o sea, no era para esos tiempos en que estaba Zorobabel, sino que iba a ser ¿para qué? Para la línea davídica, o para toda la descendencia que iba a venir de Zorobabel. ¿Cristo de dónde viene? De Zorobabel. Él desciende de Zorobabel. Y es aquí donde nosotros vemos el cumplimiento de la profecía. Zorobabel es antecesor y tipo del verdadero rey de los judíos. Es decir, hermanos, que este cuarto mensaje de Ageo trasciende mucho más allá de Zorobabel. Este mensaje va hasta el final, es decir, hasta el reino futuro de Cristo. Es decir, que esta promesa nosotros la veremos si aún el Señor nos tiene con vida. Veremos al Señor gobernando, veremos al Señor implantando su reino, veremos al Señor quebrantando las naciones, los poderosos. Y este texto, hermanos, trae aliento en el presente, pero un cumplimiento pleno en el futuro. Aquí nosotros vemos a Ageo subiéndose a los hombros de los gigantes, hermanos. Es como si Ageo estuviera encima de un faro. ¿Se han visto el faro que está arriba y está alumbrando donde deben, digamos que, encarrilarse los barcos para que puedan llegar a costa segura? Bueno, así estaba Ageo, hermanos, mirando desde arriba, mirando desde lo alto, contemplando con el telescopio de la fe el futuro. Y cuando el descendiente de Zorobabel, que es Jesús de Nazaret, y cuando él venga al mundo para establecer su reino de gracia y después cumplir en su reino de gloria, eso era lo que estaba haciendo Zorobabel. El Señor le estaba mostrando quién era el que iba a venir a gobernar. Él se levantó por encima de todos a mirar ese futuro glorioso.
Hay veces, hermanos, nuestra mirada es muy baja. Hay veces nuestra mirada es muy terrenal. Nosotros como creyentes deberíamos siempre tener una mirada de fe. Siempre estar mirando al cielo. Siempre estar recordando que Cristo va a volver, que Él reinará, que Él es justo, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza, que en Él hay gozo, que en Él hay gracia, que en Él hay perdón, que en Él hay misericordia, que en Él hay toda sabiduría, lo que necesitamos. Él es la provisión para nuestro día a día. Él ha de venir, hermanos. Dice la palabra que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ¿cierto? Ni para mentir, hermanos, ¿cierto? Él no miente, hermanos. Yo creo en lo que dice el Señor. Hermanos, los términos usados aquí para describir a Zorobabel en este versículo 23 son términos mesiánicos también. Por eso es que esto apunta a Cristo, a su venida. Porque si ustedes se dan cuenta ahí en el 23, Él lo llama siervo mío. Él le dice anillo de sellar. Él dice te escogí. Hermanos, Jesús fue descendiente de Zorobabel. Eso está en Mateo 1:2 para los que quieran tomar nota y revisar luego en su casa. Y hermanos, esa palabra o esa frase que dice el anillo de sellar es un símbolo muy precioso, mis hermanos. Con ese sello, mis hermanos, los reyes autenticaban los documentos oficiales. Ellos autorizaban todos los edictos y leyes que eran promulgados. Era un símbolo de poder, era un símbolo de autoridad, mis hermanos. El anillo de sellar era usado por los reyes para colocar su firma, hermanos. Es decir, que si un documento o una ley salía sin ese anillo de sellar, no era válido, porque no tenía la firma del rey o del gobernador en ese momento. Era usado para autenticar cartas, para redactar documentos reales. Hermanos, sin el anillo no habría impresión en el documento, y sin la impresión del documento no habría ningún valor. Pero el Señor dice, lo pongo como anillo de sellar a Zorobabel. Es decir, que esto es algo que va a pasar, hermanos. Es decir, que esto es algo que tiene toda la autoridad. Es decir, esto es un mensaje del Rey de Reyes, que está diciendo, esto va a pasar. Yo voy a hacer que los cielos y la tierra se estremezcan. Y pone su sello, pone su firma. Como por acá cuando dicen, oiga, ¿qué pasó tal cosa? No, si eso va a pasar eso, póngale la firma. ¿Cierto? Es diciendo que eso va a ser algo verídico. Y así mismo va a pasar. Eso va a ser algo verídico, hermanos. Eso va a suceder, que el Señor va a trastornar los cielos y la tierra, que va a trastornar los tronos. Eso va a suceder. Ahora, mis hermanos, nosotros hemos venido ya viendo todo el libro de Ageo. Ya hemos llegado al final. Ya hemos visto cómo Dios controla toda la historia. Ya hemos visto cómo Dios animó al pueblo. Y deben quedarnos algunas lecciones para nosotros después de haber estudiado este libro, hermanos. Debemos atesorar algo en nuestro corazón. Así que yo quise sacar unas lecciones, mis hermanos, de todo lo que vimos. En primer lugar, hermanos, la predicación de la palabra de Dios es insustituible, mis hermanos. Recordemos que repetidas ocasiones el libro de Ageo decía, vino palabra de Jehová, vino palabra de mi Señor. Se repite muchas veces aquí en el libro de Ageo. Entonces, aún, hermanos, nosotros debemos recordar que el pueblo de Judá fue al cautiverio babilónico por no escuchar la predicación del profeta Jeremías. Los que habían regresado del cautiverio estaban abandonando la casa de Dios y cada uno corría tras sus propios intereses. Y lo que despertó a este pueblo apático a volver al trabajo de Dios, ¿qué fue? La predicación de Ageo. ¿Se acuerdan? Ageo les dice, bueno, es momento de que ustedes dejen de ocuparse de sus casas artesonadas y que empiecen a ocuparse de mi casa. Mi casa está desolada, mi casa está en ruinas. Entonces,
Hermanos, si nosotros queremos ver la renovación en la iglesia, debe haber una renovación en la predicación. Es lo que siempre anuncia el inicio de una reforma o el reavivamiento de una iglesia. Predicación de la palabra fielmente, hermanos. Usted quiere que la iglesia empiece a caminar, quiere que la iglesia empiece a andar bíblicamente, predique la palabra, hermanos. No debe ser el hombre el que esté por encima, no. Debemos colocar la palabra encima de nosotros y decir, nos regimos bajo la palabra. En segundo lugar, la casa de Dios merece lo mejor. El descuido con la casa de Dios desencadenó grandes trastornos materiales y espirituales. Ahora, acordémonos que nosotros debemos tener cuidado, hermanos. Cuidado porque muchas veces nosotros tendemos a abandonar lo importante. Abandonar lo que es de parte del Señor. ¿Y qué nosotros podemos esperar cuando abandonamos las cosas del Señor? Juicio, hermanos. Acordémonos que una vez ellos dejan de dedicar tiempo a la casa del Señor, empezaron a pasar cosas, ¿cierto? Empezó a venir un juicio, que era que ellos sembraban y no recogían. El que ganaba su salario se iba, lo reclamaba, y hace como una analogía que lo ponía en su bolsillo y era como si su bolsillo estuviera en saco roto. Como si tuviera un saco roto y echara el dinero ahí y ya, se le fue todo el dinero. Que venía el viento y destruía sus cosechas. Que venía el sol y secaba sus cosechas. ¿Por qué? Porque habían descuidado la casa del Señor. Nosotros no podemos hacer la obra del Señor relajadamente, hermanos. El Señor tampoco pide que nosotros estemos al 100% descuidando quizás nuestros hogares, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestra familia, pero sí el Señor quiere que le demos el primer lugar, mis hermanos. En tercer lugar, la casa merece prioridad. El pueblo estaba apático, el pueblo de Dios había perdido el entusiasmo. Vemos que no tenían interés alguno, hermanos. Ellos veían las ruinas, ya todo se les había vuelto panorama. Pero la palabra del Señor nos enseña que a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas que serán añadidas, mis hermanos. No dejemos de invertir en la casa de Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de estar aún, hermanos, en íntima devoción con el Señor. Me acuerdo del hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo, hay una biografía, se llama así, el hermano Lorenzo o Lorenzo. Y dice que el hermano oraba todo el tiempo. Y el hermano dice que se iba a trabajar y el hermano pelando papas, orándole al Señor. El hermano iba a escribir algo y oraba para que esa pluma funcionara mejor. O sea, había una devoción, había un acercamiento a Cristo. Y así es que nosotros debemos vivir, hermanos. Yo sé que esta frase yo la he dicho también, que para ser santo se requiere tiempo, hermanos. Para ser santo se requiere tiempo. Es así, hermanos. Usted debe sacar un tiempo de su día para leer la Biblia. Usted debe sacar tiempo de su día para orar. Se requiere tiempo, hermanos. No vamos a crecer en el Señor si nosotros estamos apáticos, si nosotros vemos que la casa está en ruinas y seguimos caminando por un ladito y vemos el escombro y nos hacemos los de la vista gorda. Ahora, mis hermanos, en cuarto lugar, la mayor gloria de la casa de Dios no era solamente reedificar el templo, hermanos, porque ¿de qué servía reedificar el templo si allí no estaba la gloria de Dios, si allí no estaba la presencia de Dios? Y nosotros debemos tener cuidado con esa ilusión de apariencia, con esa ilusión de que todo en el culto se ve bien, todo fluye en orden, todo se ve estéticamente genial, pero sin Cristo. Un predicador decía que él temía en el momento en que la iglesia moderna se ocupara tanto de lo externo, del show, de tanta cosa, que llegara el momento en que Cristo no estuviera en medio de esas reuniones y que ellos ni siquiera se dieran cuenta. Algo tremendo.
Cristo debe estar en medio de nosotros. Cristo debe estar en medio de la iglesia, hermanos. Yo veo a Cristo cuando un hermano me llama. Yo veo a Cristo cuando un hermano me exhorta. Yo veo a Cristo cuando un hermano me anima. Yo veo a Cristo cuando un hermano me disciplina también, hermanos. Me llama la atención. Yo veo a Cristo en medio de su iglesia, en el amor de los hermanos. Hermano, lo invito a tomar un café. Hermano, mire, tengo este regalo para usted. Ahí vemos a Cristo. ¿Estamos viendo a Cristo en medio de la iglesia? Y en quinto lugar, mis hermanos, la historia tiene su clímax en la persona de Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que la historia no camina hacia el ocaso, la historia va hacia un glorioso amanecer. Los reinos del mundo serán sacudidos y el trono de los reinos será destruido. Pero el descendiente de Zorobabel, de la familia de David, el escogido de Dios, el Señor Jesucristo, Él reinará victoriosamente y su reino no tendrá fin. Hermanos, no pierdan la esperanza. No se agite vuestro corazón en medio de todo lo que hoy día se levanta y hace parecer que la iglesia es débil y sin fuerza y sin influencia. Lo que debemos hacer es que promover el reino de Dios. Hermanos, usted ve que su familia va pasando el proceso. Usted ve que su familiar, el que vive cerca de usted, está atravesando por una situación difícil. ¿Usted se involucra en el proceso de su familia? Usted dice, mi hermano está pasando por enfermedad. Voy a ir a llevarle medicamentos. Voy a ir a llevarle fruta. Voy a ir a llevarle lo que sea, ¿cierto? ¿Usted se involucra en el proceso de su hermano o no se involucra? Y eso es para el avance del reino. Eso es para el avance de la venida del Señor también. O usted quizás puede decir, hermano, ¿sabe qué es que yo soy un pecador? Yo le fallé al Señor. Y yo no puedo servirle al Señor. Yo no puedo servirle al Señor porque la culpa me inunda. Porque la culpa me está carcomiendo. Porque mis pecados son mayores. Y no puedo servirle al Señor, por ende no puedo promover el avance del reino de Dios. Quizás esa puede ser la situación de alguno acá. No puedo servirle al Señor porque tengo esta situación y esta otra. Hermanos, recordemos algo. Que Pedro, hermanos, me encanta Pedro, porque Pedro fue restaurado. ¿Se acuerdan que Pedro negó al Señor? Pedro tuvo varias situaciones difíciles con el Señor, que hasta el Señor llegó a decirle como, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿cómo quedaría uno en esa situación de una sola pieza, que a uno le digan eso? Y uno empieza a ver que Pedro negó al Señor, y después vemos que Pedro en su humanidad vuelve a sus quehaceres, vuelve a su vida normalmente, empezó a echar las redes, siguió pescando, desanimado. Él ya creía que no podía servirle al Señor, y cuando viene el Señor y le dice, empieza a restaurarlo, y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, ¿qué? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Señor, solo tú sabes que si yo te amo, te quiero. Y restaura a Pedro, hermanos. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó, lo restaura. Y así deberíamos de sentir nosotros, hermanos, hoy, que hay restauración de parte del Señor para servirle, para el avance de su reino, para seguir proclamando las verdades. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor sea ayudándonos.